La última década ha constituido el marco temporal de significativas transformaciones en el campo del derecho internacional. Superada la etapa de la Guerra Fría, la comunidad internacional se lanzó con gran realismo a la tarea de poder disminuir la tensión que quedó entre las naciones y crear un mundo nuevo y mejor para todos los hombres bajo la cooperación internacional. Se lograron limar las perezas y se inyectó una buena dosis de confianza y de comprensión en las relaciones internacionales. Hemos visto el fortalecimiento de las organizaciones internacionales, aumentando sus esfuerzos en el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional. Y de esta forma se incursionó en el campo de materias que antes estaban reservadas única y exclusivamente a la competencia del poder estatal, tales como el desarrollo económico, el mar territorial, los recursos marinos y oceánicos, el mejoramiento del medio ambiente, entre otros. También hemos visto surgir y desarrollarse vigorosamente la agrupación de Estado dentro de la novedosa dimensión de las comunidades económicas regionales y subregionales. También hemos visto la reconfortante tendencia de la cancelación de las hipotecas históricas, que son de carácter internacional y que estos fueron el resultado del fenómeno colonial y, en fin, una mayor y más adecuada reglamentación jurídica en las relaciones entre los estados. Uno de los ejemplos más notables en este último campo lo constituye sin lugar a dudas los dénudos de la comunidad internacional por copilar las normas y principios jurídicos que rigen los tratados internacionales, los cuales se han visto coronados por el éxito luego de la adopción de la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados. Este instrumento logró recoger de forma muy equilibrada las más complejas prácticas doctrinarias jurídicas de mayor actualidad en materia de contratación internacional. Ahora bien, los tratados internacionales, como todos sabemos, son verdaderos acuerdos de voluntades estatales sobre cualquier determinada materia que producen claramente una consecuencia jurídica. Con la anterior a la citada convención, de estos acuerdos estaban regidos anteriormente por la práctica internacional nada más y la doctrina de los publicistas, las cuales, dada la variedad y la inestabilidad que siempre les ha caracterizado, daban un margen al surgimiento de dificultades en la aplicación e interpretación de los acuerdos y a no pocas controversias entre las partes. Luego de que la Convención de Viena los adopta, no obstante, tiene sus imperfecciones y sus debilidades propias, tal como instrumento jurídico internacional, es de esperarse que esos defectos logren desaparecer en gran medida luego de poder precisar su práctica y doctrinarias y elevar la observación a la categoría de obligación jurídica internacional. El derecho internacional público, por otro lado, supone el conjunto de principios que regulan las relaciones jurídicas entre los estados. Los individuos, por lo tanto, no son jurídicos de sujetos inmediatos en sus normas, pero el derecho internacional público tiene su base en la necesidad de los estados y en todos los sujetos del derecho internacional público de lograr vivir en armonía, de mantener un ambiente de paz en el que se garanticen los derechos fundamentales de toda la comunidad internacional. Por esa razón se dice que el fundamento del derecho internacional público está representado por la función social, precisamente por eso, para poder evitar los actos de violencia, para lograr una convivencia respetuosa y agradable entre las partes, regular las relaciones, conductas entre los estados y de esta forma contribuir a la armonía de la comunidad internacional. Por otro lado tenemos el derecho internacional, que es aquel que regula las relaciones de los individuos en diferentes estados. En nuestro país es un deber jurídico del Estado, al aplicar la ley extranjera, cuando debido a la naturaleza de la cuestión jurídica que se discute, esta sea la que se debe regular, pero el límite de este principio es el respeto a la soberanía del Estado, esto como una entidad moral independiente, y que la ley de extranjería no viole los reglamentos del orden público del país donde se pretende aplicar. Es muy difícil dar un concepto también de orden público, ya que no se puede generar algo que sea idéntico, pues el tiempo y espacio no lo permiten. El orden público y el orden público internacional. Esta distinción no es aceptada por los autores, pero para nosotros tiene una importancia de que es adoptada en el Código de Bustamante, que tiene para nuestro país la fuerza de ley.
ya que El Salvador es signatario de ese convenio internacional, el llamado Código de Bustamante. Las disposiciones del orden público interno comprenden las prohibiciones y preceptos que se imponen a los particulares con objeto de proteger sus intereses y van dirigidos a los nacionales del país del legislador, los cuales no pueden derogar esas disposiciones por medio de los convenios. Ahora bien, el orden público internacional comprende las leyes que tienen obligatoriedad por el respeto debido a las instituciones del determinado país, teniendo estas un carácter territorialidad. No es así las otras que tienen aplicación fuera de las fronteras del país, pues esas son extraterritoriales. Los dos grupos de leyes que tienen un fundamento común, pues tienen la protección del organismo nacional. Es importante saber que el derecho internacional público se posibilita mediante el consenso de los estados, de forma tácita, por medio de la costumbre y la forma expresa mediante los tratados internacionales que son vinculantes en nuestro país, mientras que el derecho privado funciona por medio de formas positivas, que son el resultado de la voluntad de cada estado en la esfera de competencia. Los tratados internacionales en nuestro país son vinculantes por el hecho que en el artículo 144 de la Constitución establece que los tratados internacionales comienzan a formar parte de ley de la República y ante una controversia entre la ley y el tratado prevalece siempre el tratado internacional.